Buenos días, amigos televidentes, buenas tardes, mejor dicho. Hoy es ya jueves y hay acontecimiento importante. La diplomacia dominicana se está vistiendo de gala, general, con este viaje del presidente a China. En estos momentos ya China viste horas nocturnales Sí, pero son 12 horas de de diferencia diferencia, entre el sí. Pacífico lejano y nosotros. Pero ya el presidente Medina y su comitiva arribaron a Pekín, y mañana tendrán serán recibidos por Xi Jinping como jefe de Estado. Hay varios jefes de gobierno y de Estado en China con motivo de una feria empresarial, industrial que están presentando los chinos, pero el único que va a ser recibido como jefe de Estado en estos momentos es nuestro presidente. Es una diferencia que tienen los chinos a la economía más dinámica del Caribe antillano. No, es que ellos tienen un estudio estratégico Sí, totalmente de lo que representa la isla de Santo Domingo, claro, en este claro. caso con el país de más desarrollo de la isla, Sí, que es la el Caribe República antillano. Dominicana, porque ellos están entendiendo que de aquí se mueve el paso de los vientos, que es la ruta marina que Sí, sí. comunica a América, a Sudamérica, el Caribe con el centro de Europa. Así Y es. también la parte que nos da a nosotros, la parte de la Mona, Mm. es una frontera con el mismo Estados Unidos como país de competencia de ellos en el orden económico y comercial. Sí, así es. No sé, no, uno desconoce hasta ahora cuál es la carpeta que lleva el presidente Medina. Se dice que ahí está planteado la posibilidad por fin de construir ese famoso tren que parta desde San Pedro de Macorís y llegue a Manzanillo de carga y de pasajeros, que sería una obra trascendente que solucionaría muchos problemas a la vida dominicana. Totalmente, incluso se dice que podría ser un ramal que llegue hasta Puerto Plata y al puerto de más alto calado, que está enclavado específicamente entre esa frontera que es el Caribe y el Atlántico, que es el de Así es, Manzanillo. así es, Una así es. bahía natural, que no Claro necesita que sí, ni claro que sí. dragado ni esas cosas. O sea que los chinos y nosotros estamos, los estrategas de nosotros, están exactamente mirando más allá de la punta de las Sí, narices. así es. Y con esa deferencia, pues, sella, y antes de esto, el respaldo que ellos dieron mandar el ministro de Relaciones Exteriores de ellos aquí, Sí, sí. después de las declaraciones de la embajadora norteamericana aquí. Sí, eso es muy interesante. Yo espero que esto defina una agenda estratégica de nuestra política exterior. El mundo está en un proceso de recomposición. Nosotros somos un pequeño país en todo este contexto, pero las referencias históricas y los estudiosos de la vida diplomática saben, y yo no me canso de referir las experiencias de von Metternich, creador del Estado austriaco moderno, que siendo Austria un país pequeño, justamente esas desventajas y situaciones de fragilidades relativas, él las transformó en oportunidades y convirtió a Austria en el fiel de unas discusiones, la balanza de una serie de discusiones que la colocaron en el contexto de los asuntos mundiales, sacando notables beneficios para esa sociedad que Eh, cuando uno la Eso visita, fue un gran estudio, porque es que Austria es el enlace entre el centro de Europa, los así países es. nórdicos y el sur de Europa, entre franceses, entre holandeses, y entonces llegar hasta arriba, hasta Dinamarca, y llegar hasta lo mismo lo que hoy es Alemania, que es el imperio germánico. O sea Sí. que fue un No, gran estudio. sí, todo el enlace con la otra parte de Europa, la Europa eslava a través de Hungría y todo eso. O sea que nosotros deberíamos tomar esa referencia, la Cancillería Dominicana está acusando mucho dinamismo, especialmente en el espacio donde usted está, Ah, en no, la no, no. escuela En la diplomática. escuela incluso pensamos, ya estamos tratando, y eso para conocimiento del pueblo dominicano, y hay el interés de formar lo que se llama, dentro de la escuela, del instituto, lo que se llama el Centro de Estudios Geopolíticos. Así es. Porque ya un embajador, un cónsul, un diplomático tiene que dominar lo que se llama
la conjunción de la historia y la geografía, que es lo que da la geopolítica como ciencia. Y la presencia y dinámica que puede observar un Estado en el contexto de los movimientos geográficos, porque la geografía no es un elemento puramente pasivo, sino que se va reconfigurando a raíz de los movimientos económicos, sociales y políticos y comerciales más diversos. Claro, eso es, totalmente. O sea, eso nos permite a nosotros, quizás siendo uno de los países más pequeños territorios dentro del hemisferio americano y que pertenecemos a la OEA, pero esa situación geográfica, esta frontera imperial, como dijo Bosch, si la sabemos aprovechar, que yo creo que China, muy lejos de nosotros, estaba muy pendiente a eso. Sí. No, y fíjese, usted debe conocer uno de los estudios más subestimados que se ha hecho en la vida del Caribe, que es el trabajo de Manuel Arturo Peñavalle sobre la tortuga. Un trabajo de una luminosidad increíble, donde él explica cómo en un momento ese peñón estratégico se transformó en el punto donde como decía Lenin, se verificaban las cadenas de conflicto de la dominación imperialista. El que no se ha leído a Peñavalle, pues yo le digo que trate de buscarlo, porque incluso yo lo cité. Yo tuve una conferencia, por cierto, a unos maestrantes, una maestría que da la Universidad de la Tercera Edad, donde hay muy buenas personalidades de todos los extractos sociales, muchachos estudiantes, o sea, jóvenes, pero también hay empresarios. Ahí está Juan Ramón Gomedía, y yo le felicito también desde aquí, porque siendo un empresario que quizás su tiempo es muy limitado, está como maestrante ahí. Ahí está César Nicolás Penson, que por cierto fue confirmado en la Junta Monetaria, y estuvimos hablando sobre la historia de la frontera dominico-haitiana, pero también lo que representó y sigue representando la isla de Santo Domingo, específicamente por su situación, y caímos en el Atlántico a lo que representó la tortuga. Sí. Y a lo que, o sea que Manuel Peñavalle, que murió hace muchos años, abogado, fue un gran conocedor, y creo que sus estudios en el orden geopolítico, como llamamos hoy, conjugando la geografía y la historia, es un material, señores, obligado para todo aquel que quiera entender cosas de Estado y asuntos de carácter comercial que son aplicables hasta el día de hoy. Sí. Incluso yo siempre he pensado que la Isla de la Tortuga, ese estudio paradigmático, debería ser lectura obligada de todas las personas nuestras que salen al servicio exterior. Bueno, Peñavalle es parte, incluso fue parte de la comisión de esa frontera. Sí, así es. Y quien primero hace, yo diría que doctrina. No se veía en el momento, pero después que pasan las cosas, es un material obligado. Sí. Yo lo he leído en sus 2 tomos, con un análisis muy particular. Sí. Usted sabe que a propósito de empresarios estudiando, es interesante porque usted refería esos nombres, pero recordé que, no sé en qué estructura, pero el Archivo General de la Nación, desde que Roberto Casá está allí, ha acusado un dinamismo interesantísimo. Y allí se está impartiendo un curso sobre historia y sociología del Caribe y cultura del Caribe. Y encontré a Antonio Espín, que es de lo que está haciendo pues yo me alegro, mire, ese diplomado. Si yo me hubiese dado cuenta, pues yo hubiese tratado de inscribirme. Yo tengo un gran respeto por don Roberto, aunque ahora en este caso, pues, estamos en desacuerdo, pero eso es de carácter histórico con la situación del general y los restos del general don Pedro Santana. Pero eso ha sido un cambio grande que se ha dado ese Archivo General de la Nación. Incluso también hoy vi en televisión, hay un cubano, Eliade Acosta. Que un hombre sumamente capaz, preparado, culto, y se ha de excelente talante, un amable, educado, pero además una persona muy culta y de muy alta preparación. O sea que yo le mando mis saludos también allá, que estuvo cooperó con nosotros la Fundación Epopeyas y Próceres, y fue a hablar sobre el Caribe insular y sobre las campañas militares de España y el proceso de liberación de Cuba como Estado independiente. Sí. Mire, hablando de otras cosas,
hay un incidente que ojalá sea estudiado, porque entiendo que compete a la salud de un proceso y de una lucha que es fundamental, la lucha contra las drogas. Recientemente una unidades tácticas de la Dirección de Lucha contra las Drogas tuvieron un caso terrible y desagradable en Capotillo, donde murieron unos pobres trabajadores. Se ha de verificado que, el operativo que se había montado ya, mucha gente de los traficantes de la zona sabían de él y ciertamente no le dieron la mejor recepción. Yo, según las primeras informaciones, en el incidente que se creó, perdieron la vida dos humildes trabajadores y otros salieron heridos. Pero hay que evitar que en el caso de estos grupos de la Dirección Nacional de Lucha contra la Droga sean desacreditados, porque esa gente toma riesgos muy severos y libran una lucha muy importante y están llamados a ser como la mujer del César, no solamente a ser eficiente y honesto, también a aparentarlo. Todo cuerpo de seguridad tiene que tratar de mantener la confianza en su pueblo. Así es. Porque de nada hace con hacer buenos operativos, buenas operaciones, si no goza del respeto y la credibilidad del pueblo dominicano. Yo creo que el general Matos de la Cruz, quien yo le he tratado, debe tratar, en su caso, como es el presidente de la dirección, Sí. Adjunto a la Fiscalía y los demás recursos jurídicos, de tratar de esclarecer ese tipo de cosas. Y que el entrenamiento, y lo mismo, que el entrenamiento sea eficaz para tratar de dar efectivamente donde tiene que dar, es decir, los blancos escogerlos y cuidar de la inteligencia con la mayor discreción. Sí, la inteligencia vector, Porque eso es fundamental, las operaciones, sean militares, sean de carácter de seguridad o de defensa. Ahora, hay una situación, sabemos que el narcotráfico, el microtráfico, tiene tanta fuerza económica, claro, que pueden permear cualquier servicio de inteligencia, porque ellos tienen también su contrainteligencia. Así es. Eso es algo muy delicado, muy delicado, porque sabemos la intención de combatirlo. Y sabemos que el Estado Dominicano está empeñado, como todos los estados, porque estamos convencidos de que la droga es sangre, terror, lágrimas, desde que se elabora hasta que lo usa. Y eso no es cosa de que yo, de que el otro, de que lo que hay que pedirle a Dios que uno de sus hijos, que un amigo, que un hijo de sus hijos no caiga en ese vicio, porque daña toda una sociedad. Y realmente a mí me ha llamado a la atención la situación en esto. Capotillo es lo que los sociólogos llamamos un gueto, una situación de grupo preterido, donde las redes de imposibilidades y de limitaciones se retroalimentan en unas sinergias desgraciadas. Por ejemplo, una de los Piñeros muertos, relativamente joven, su esposa es una muchacha de 20 años, que tiene 3 hijos ya. El más jovencito es un bebé de apenas 4 meses. Vivían en una casucha que creo que paga 3,000 pesos de mensualidad. De renta, sí. Sí, y debían 3 meses de renta. O sea, eso le dicen los contextos de pobreza en que se moría y también el incierto futuro que le espera a esta muchacha de 20 años con 3 proles, que está ubicada en las encrucijadas de la pobreza absoluta y la depauperización creciente. Bueno, entonces, es una situación. Si hay un barrio que ha pagado con creces los vaivenes de la sociedad dominicana, se llama el Capotillo. Sí, sí. Ha aportado sangre en causas justas y ha perdido juventud en causas también muy injustas. Sí, sí. Producto de ese barrio nace con la industrialización del año 47, al crear en la avenida Máximo Gómez, que se hizo en el 47, y poner las 14 fábricas, cuando aquí llegó la revolución industrial en el 1947. Y ahí se forma Villa Francisca, en la finca, por cierto, del licenciado Buenaventura Peña, el papá del licenciado Peña Valle. Y esa barriada nace Villa Agrícola. Que se llama Villa Juana por la... Y de ahí lo que fue Faría,
que es lo que era en Sánchez Luperón, Ajá. Faría entonces lo hace en el año 58, un barrio militar que se llama Luperón, en honor a General Luperón. Sí, así es. Entonces, con los desalojados de Faría, lo que es Luperón, se forma Capotillo, la Lomita del Chivo y las riberas del río La Isabela. Sí. Y se ha convertido cuasi ingobernable. No, porque fue un arrabal que se fue extendiendo con una velocidad creciente y es el típico gueto que yo siempre he sugerido. Lastimosamente aquí los inmediatismos nos dominan, pero las unidades de inteligencia nuestras, sobre todo el DNI, que debería tener una unidad de análisis estratégico, sé que lo ha intentado un par de veces, que haga estudios puntuales. Por ejemplo, fíjese, un estudio del Capotillo y de Gualey, y un estudio de una población del este que es impresionante, Verón. Verón debe tener una población flotante diaria de 20.000 o de 30.000 personas. Gente que no vive, pero que pasa allí, tiene que ir el día ahí. Y una población que ha estado creciendo de manera significativamente. Era un pequeño núcleo. Y es un núcleo sumamente diverso, donde se han aposentado situaciones que son dignas de estudio. ¿Averigua usted cuántos policías tiene Verón? No, Verón no tiene la cantidad de policías, No, ni siquiera no. el cuartel que No. está en el cruce de Verón, Sí, que sí. yo hice incluso un informe cuando fui director de planificaciones. Porque entonces, le toqué el tema porque la policía ha crecido específicamente en Higüey en rango, en poner coronel, en poner teniente Sí. coroneles en rango, pero no tienen ni la cantidad de policía, ni la cantidad de armamento, ni la cantidad de unidades, ni siquiera los locales. No. ¿Entiendes? O sea que yo conozco bien esa situación en ese sentido. Y entonces Verón tiene otro conflicto. Claro, no es el de Capotillo, No. porque Verón tiene más trabajo. Ellos interactúan con una sociedad más educada. Claro, porque Pero son tiene ahora- estos complejos hoteleros que Sí, se han sí, establecido, que ya suponen otra dinámica Pero Verón, y el cruce de Verón se crea es con los obreros de los centros hoteleros. de los centros hoteleros, o sea, de los que Sí, hicieron. sí. Y de ahí que viene Friusa. Y el hoyo de Friusa, se forma el hoyo, es por la cantidad de materiales extraídos. Y el hoyo de Friusa se han hecho dueños los haitianos ilegales. Sí. Y ahora nosotros tenemos un pequeño Haití. ¿No? Y una situación que por eso le digo que es digna de estudio. Es digno de estudio. Mire Porque qué bueno. es potencialmente, las potencialidades de conflicto que hay ahí son inmensas. Pero lo grande del caso, que como decimos, bueno, eso lo tapa la corbata. Nosotros nos metemos al progreso de Punta Cana. Sí. A Bávaro lo vemos como un pueblo pujante, pero no sabemos ya el engendro de Maco con Cacata, Así es. que tras ese progreso del turismo se está escondiendo. Mire, usted ha dado en el clavo, claro, usted es sociólogo, y como politólogo, pues puede darnos clase a nosotros, de ese paralelismo que usted acaba de hacer en el glorioso de gentes de trabajo como Capotillo y del parecido social que hay entre dos puntos. Capotillo está a la sursa atrás. Sí. No tiene esas capacidades de venderse en el turismo y Verón entonces se tapa tras el progreso turístico. No, le digo porque los sociólogos hablamos de los estudios de casos y le busqué casos extremos, porque nadie se explica, por ejemplo, desde el punto de vista del análisis de la seguridad y la defensa, que una pequeña aldea donde nació Balaguer Navarrete se haya convertido en un espacio conflictivo, la ciudadela del Farpo, donde cada vez hay estallidos más violentos. Porque y eso deberían... Pero pocas personas se han detenido a saber de que ese desfiladero conduce a una región. O sea, exacto. si usted tapó, si usted encadena, si usted pone una barrera de contención en Villa no, lo que es Navarrete, Sí. usted está tapando a Puerto Plata. Usted está incomunicando a Montecristi. Usted está incomunicando a Mao Valverde. Usted está comunicando hasta la frontera norte. Claro que sí. Que es uno de los focos de mayor exportación e importación de carácter ilegal entre los dos estados. O sea, usted está tapando a Haití, a República Dominicana. Sí. Esto, poca gente se ha puesto a pensar eso y no se han ordenado
en los programas para estudios de programas de defensa, de seguridad, las situaciones coyunturales que deben ser ponderadas en Fue esos como casos. yo le dije a un senador, por cierto, sureño, y hablamos de la senaduría de Asua. Digo, y senador en Asua, acuérdese que Asua es la frontera sureña. Sí. Porque de Asua es que está el cuadro estratégico que usted va a los pueblos de la costa, que está San Juan, hasta Elías Piña, pero también de Asua usted es la llave que le permite el paso libremente a Barahona, Sí. a Pedernales, a Jimaní y a San Bartolomé de Neiva. Sí, sí. Y eso representa para la línea noroeste ese pueblecito que se llama Villa de Isonó. Sí, sí, así es. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas que han estado ponderadas como puntos nodales, nodos de tensión, le decimos a algunos analistas estratégicos, aquí no ha habido la preocupación por encaminar estudios puntuales de carácter estratégico para tener posibilidades de prevenir desgraciadas situaciones. Volviendo al tono de Verón, usted sabe que si detonara un conflicto parecido al 84, nosotros no, las probabilidades de sucesos desgraciados en Verón son notables y no tenemos unidades policiales que pudiesen contener ni siquiera mínimamente la primera manifestación. Bueno, yo le pido a Dios, yo que vengo formado en esos cuarteles de la Sí. policía, porque no sé quién maneja ese tipo de estrategia ya en este sentido y que lo oiga a las más altas instancias, porque incluso se le trataba a nivel operacional, es decir, al jefe de la policía. Aquí hubo oficiales incluso y tratadistas que decían que ya aquí no se necesitaban fuerzas de control de motines, o sea, lo que se llama los disturbios civiles. Y yo dije que a donde hay tanta diferencia de clase, Sí. donde hay riquezas tan pingües que cae la irritación y donde hay pobreza que caiga lo paupérrimo, que eso es nuestras realidades, las diferencias económicas y las ganancias y la riqueza, esa brecha tan grande entre el de arriba y el de abajo, que cada día se está poniendo más grande. Siempre habrán conflictos sociales y se hace necesario tener las fuerzas que con el entrenamiento usted utilice racionalmente la fuerza sin caer en lo letal, que eso es lo que son las fuerzas de contramotín. Sí, sí. Entonces aquí quitaron el famoso caco negro que jugó también su papel importante, que se creó en el año 62 como los cacos blancos. Y entonces no hay, ahora la Policía Nacional, la Cuerpo de Seguridad, ni tiene controles de motines, ni tiene fuerzas de contrainsurgencia tampoco. Eso Es mero espantajo de vestido de negro con una boina, ni tiene la cantidad de hombres, ni entrenamiento constante, ni el equipo suficiente para evitar llegar a lo letal. Sí, así es. Porque usted sabe que en acciones preventivas la proyección efectiva de fuerza que se vea con la potencialidad de evitar, de producir contención, es fundamental. Como usted dice, esas unidades no están. Que son de disuasión. Así es. O sea, vamos a sugestionar para no caer en esto. Exacto. Porque la democracia más grande, bien lo decía el generalísimo Mao Zedong, que muchas veces lo citamos aquí. El poder por liberal sea descansa sobre el cañón del fusil. El monopolio de las armas es de los estados. Claro, para los mejores intereses de la patria. Porque si no lo utiliza los mejores intereses, se convierte en tiranía. Y entonces el pueblo le da el poder a las autoridades, es para que la cuide, no para que la maltrate. Bueno, usted ha visto que le está dando seguimiento al proceso, que ya los norteamericanos han desplegado fuerzas antimotín en la frontera, porque ¿qué es lo que ellos piensan? Es una masa humana que viene con elementos descontrolados, entonces ellos están tratando de disuadirlo y de contenerlo preventivamente. Nosotros hablamos en un programa pasado que eso va a traer para el mundo y para el hemisferio americano, porque hay que esperar que las cosas pasen, no adelantarnos o evitarlas. Pero esta es una nueva amenaza que traerá teorías y doctrinas en el orden político, así es, en el orden diplomático, que es parte de la política, y hasta en el orden de la seguridad y la defensa. Mire, que hemos hablado, usted que yo, estamos formados bajo una misma doctrina con la maestría en seguridad y defensa. Así es.
Vamos a hacer la primera pausa del programa y vamos a continuar abordando estos temas cuando regresemos de esta breve pausa comercial. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Qué harías si te ganas 1 millón de pesos? 1 millón de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de 1 millón de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Desde hoy inicio un recorrido por los 158 municipios del país. Visitaremos las ciudades y los campos. Visitaremos las lomas y los valles. Visitaremos los hogares humildes de la República Dominicana. Y lo haremos para escuchar al pueblo. Lo haremos para aprender del pueblo. Y a partir de ahí, iniciar una jornada indetenible con los más de 2 millones de ciudadanos que nos acompañarán, para entonces volver a subir las escalinatas del Palacio Nacional. No hay marcha atrás, bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la República Dominicana! Leone 2020, 1 millón y contando. Bien, continuamos. Esta mañana, las cosas en este país, siguiendo con el tema, hay que poner mucho orden general. Resulta que hace un ratito, unidades de choferiles bloquearon la entrada de un importante hotel de aquí del centro de esta área, porque no están usando los servicios de sus taxis. El hotel ha firmado un acuerdo con otras unidades de taxis más lujosos, más atractivos para los turistas, pero ellos dicen que los que tienen derecho a usarlo, a ser transportistas de ese hotel, son ellos. Ese malentendido concepto de algunos choferes de que son los depositarios de un usufructo, del derecho y usufructo de una base, de una línea de transporte, esa cosa hay que acabarla. Ha creado problemas con las mercancías, con toda una serie de situaciones que ellos entienden que el monopolio es legal aquí
Y aquí el monopolio está restringido por la ley. Por la Constitución. Exacto. Por la Constitución. Lo que pasa es que uno de los pensadores políticos, que no me llega ahora, ha dicho que una democracia sin demócratas Sí. y sin conciencia de las libertades que produce la democracia es la peor de las anarquías. Así es. Entonces, aquí hay muchas cosas en ese sentido específicamente, gente que lamentablemente creemos que la democracia, el poder del pueblo, le da a usted que no tiene parámetro en hacerlo. Y volvemos y caemos. Nuestros legisladores previeron esa Constitución del 10, que no es perfecta, igual que todo, porque el hombre, además de dinámico, el hombre es la imperfección de la condición humana. Para que hay gente que creen que si tú no me... que anarquistas. Sí, sí. No, y han construido una figura fáctica de derechos adquiridos que es realmente cuestionable. Por ejemplo, aquí un grupo de choferes se para en un lugar que contraviene las leyes porque dice que no se puede parquear, por ejemplo, a 50 metros de una esquina, pero ellos usan eso. Entonces dicen ellos que ya es una parada que es de ellos porque adquirieron esos derechos, porque la autoridad fue tarda en reaccionar y tienen ya 3, 4, 5, 6 años parándose ahí. Porque aquí nosotros tenemos el diccionario muy, muy actualizado, lo que se llama la reclamación del derecho. Sí, pero ahora nadie quiere aprender lo que se llaman los deberes. Así es, así es. Los deberes, o sea que aquí el transporte ha sido un problema. Incluso yo me acuerdo, siendo yo muy jovencito y un niño, y hasta siendo adolescente, cuando el transporte, no obstante, estaba un hecho sin que lograron grandes cosas por el primer sindicato. Un sindicato muy poderoso. Muy poderoso. Y yo me acuerdo cuando los carros públicos aquí estaban los capotas blancas y los capotas rojas, no sé, en Santiago. Y ellos trabajaban un día sí, un día no. Y brindaron. Se alternaba. Y entonces con el crecimiento, pues, en vez de crecer esa institucionalización de las cosas, lo que hizo fue que creció la anarquía. Sí, se anarquizó todo. Entonces vinieron unos grupos que se apoderaron de ruta. Entonces usan métodos canteriles. Por ejemplo, si una compañía privada decide incursionar en una ruta compitiendo en funciones de ofertas económicas, ellos le destruyen las unidades porque tienen fuerza de choque. Yo tengo mucho influencia en las palabras de Castelar, ese político del siglo XIX. Que Balaguer la citaba mucho. No Balaguer la citó porque se vio las necesidades. Ajá. Pero ya después que uno ha tenido la información y la facilidad de estudiarlo. Cuando decía que la libertad es como el alimento. Sin el alimento usted vive brevemente, quizás 5 días. Vive 5 días y muere. Pero el orden o el ordenamiento social es como el oxígeno, que sin él de inmediato perecemos. Entonces se necesitan los dos. Pero ahora, una libertad sin un ordenamiento social se convierte en una de las peores tiranías y dictaduras para la sociedad. Hay que tratar de hacer un equilibrio entre las dos. Así es. Nosotros llamamos la reflexión a esos choferes. No sé quién dirige ese sindicato, esa asociación, o cuáles son los intereses. No tenía conocimiento, usted me dijo fue ahora mismo. Sí, hace un ratito. Pero no creo, si es así como a nosotros nos han informado, ellos tienen el derecho de obligar a una institución que no lo quiere a usted por lo que sea. Yo me río porque usted no ve en consonancia con sus exigencias. Yo me río la competencia. Porque el dirigente del grupo dice que es un bloqueo a la entrada de un negocio privado, cívico. No quiera Dios que él sepa lo que es el civismo. Si tiene esa conciencia, tampoco voy a descalificar a nadie, pero también los otros tienen el derecho cívico de escoger entre dos cosas. Y el derecho de escoger entre dos cosas es lo que llamamos libertad. Así es. Entonces yo supongo que no se sintieron cómodos los turistas que en el momento en que bajaron a comer, a desayunar, a salir, encontraron esta situación bastante desagradable, anormal e ilegal, que es terrible. Que a propósito, la policía está investigando, todavía no ha dado los términos, pero se produjo un tiroteo en la mañana aquí en una unidad, un espacio, un local de comida rápida, aquí en La Lincoln, donde murió un venezolano. Hay heridos, pues hubo una discusión entre dominicanos y venezolanos,
como en el viejo oeste salieron cada uno para su vehículo a buscar armas de fuego, se armó un tiroteo y murió una persona y varios heridos. Las autoridades policiales han dado detalles del hecho, pero no han explicado qué detonó el hecho, por qué fue la discusión, ni cuáles fueron los términos. Bueno, ya veremos y esperaremos que sí. Siempre ¿qué hombre nació el delito? Y es lo que le digo, el monopolio de las armas aquí ya no solamente el Estado. Aquí utilizamos más pistolas y más revólver que pañuelos los hombres. Así es. Ya todo el mundo anda con su arma de fuego por las necesidades. Ya tendríamos que hacer otro análisis sociológico. ¿Por qué todo el mundo quiere andar armado? Porque se ha convertido ya en un estatus. Así es. Y sabemos el esfuerzo que ha hecho el gobierno por controlar esas cosas. Eso es cierto. Bueno, general, hay un suceso institucional muy importante, usted asumiendo su derecho como ciudadano, su condición de hombre dedicado al estudio de la historia y preocupado por el quehacer institucional del país, ha tomado participación en los debates sobre si Santana debe ser sacado del Panteón Nacional, donde fue llevado durante la presidencia del doctor Balaguer. Me dice que hubo una intervención suya. Sí, precisamente. Vamos a abordar ese tema. Precisamente el martes, ya como parte de Epopeyas y Próceres, se hizo una vista pública que obliga a la ley ante una comisión del Senado de la República, que fue quien introdujo un proyecto de ley para tratar de ser contundente y expulsar a los restos del general Pedro Santana del Panteón de la Patria. Nosotros estuvimos allí y como en acto público pues expusimos y argumentamos ante todo de que entendemos que el general Santana, entre luces y sombras, tiene los méritos suficientes para dormir el sueño de los elegidos en el monumento más excelso que la patria tiene. Sí. Yo sigo entendiendo, y muchos dominicanos lo entienden así, analistas, desde luego, sin pasiones, como me expresé, con la mente más gélida que las tumbas de los viejos cementerios, o sea, sin pasiones. Sí. Porque ya con ecuanimidad. Con ecuanimidad. Yo entiendo que Santana, grande ante Haití, aunque pesa la anexión sobre él, le bastaría solo sus 4 campañas militares que constituyen 12 años de guerra, que hizo, que consolidó la República Dominicana, esas glorias militares, solas, sí, le basta para estar su reparación histórica de hace 40 años, durmiendo en el Museo de la Patria, donde están los grandes entre los grandes. Ese es mi. Pero respeto, no descalifico a nadie. Ahora, tratar de enmendar un error donde hay la mente del liberalismo en el siglo XXI, aplicar los juicios a los actos del siglo XIX, yo creo que es una injusticia histórica. Yo pienso que incluso la forma en que nosotros construimos la narración histórica, porque una cosa es la historia fáctica y otra como la forma en que se estructura la narrativa. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos dejado la guerra de 1844 y antes de eso como guerra de separación, que así lo tenían los documentos y no como guerra de independencia, entonces usted le segrega a Santana de las bregas nacionales. Pero se ha dicho que fue una guerra de independencia. Si se le ha dado ese calificativo, el héroe de esa guerra es él. En ese sentido. Claro. Y todo. Ahora, cuando se cae a la anexión, hay que ser también muy frío para entender el descalabro económico, social y el atraso político que como isleños íbamos más lento que los países continentales que hacen fronteras uno con el otro, de América también, y nosotros quedamos aislados. Y la guerra intestina entre dos grandes líderes, entre los santanistas específicamente, y los baecistas, que era un líder de mucho peso, ponía al país proclive a desaparecer ante Haití,
que era un poder organizado, y en el 1857 lo gobernaba un individuo con un liderazgo fuerte como el general Jeffra, Sí. que conocía las debilidades y las fortalezas dominicanas. Incluso hizo causa común para nosotros, pero por los intereses de ellos, y llevó la calle Avenida Abraham Lincoln hasta el año 64 y llevó su nombre. Llevó ese nombre, sí. Entonces, la República Dominicana pudo desaparecer totalmente, porque Haití sigue siendo una amenaza al pueblo dominicano, sin caer en tremendismo. O sea que Santana fue el intérprete de las mentes más ilustres, y siempre he dicho del santiaguero Angulo Gurini, Sí. que después cooperó con el gobierno de Lili, que es parte del Partido Azul, y fue de lo que vio como bueno y válido y saludable, como el caso del que escribe el escritor de Enriquillo, el precursor de las letras dominicanas, Manuel de Jesús Galván. O sea que Santana fue un intérprete, y hubo próceres, como siempre he dicho, porque Mella, ese adalid que anuncia al mundo con ese disparo hazañoso la búsqueda de la libertad y la independencia, fue también de los que vio como bueno y válido, de que era saludable, un protectorado alguno. Viajó a España en ese sentido. Porque solo nosotros éramos una sociedad desnuda y desposeída. Ahora bien, general, a mí me ha llamado la atención, usted se ha dedicado al estudio de la historia de una manera muy edificante, incluso a mí me impresiona muchísimo su buena capacidad de argumentar y la lógica expositiva suya. Vamos a ir a la pausa, pero le voy a dejar una pregunta. ¿Tiene Santana la estatura de prócer para que la analicemos cuando regresemos de esa pausa final? Sí, sí. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación
va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, general, ya en el tramo final, ¿tiene Santana la estatura del prócer? Sí, señor. Porque si nos vamos al diccionario, el permitido en Larú, un prócer es un grande entre sus iguales. Y el general Santana muere en 1864 y tiene enemigos más acérrimos, más de 150 años después de su muerte, que quizá en ese momento, pero tiene también parciales. Sí, siempre lo ha tenido. Que lo han defendido a todo pulmón, a capa y espada, como decimos. Entonces, él fue un grande entre los grandes. Sí. No, tiene una estatura de prócer. Sí. Otros dicen que la proceridad solamente es la educación, y otros dicen que el héroe es solamente en los campos de batalla. El general Santana es un prócer. Sí, sí. Bueno, y dicho sea de paso, es un hombre que libra batallas desiguales, que bien analizadas desde el punto de vista militar y sociológico parecían condenadas a pérdida irreversible y logra salir airoso. Batalla de la Carrera, por ejemplo. Sí. Porque hay gente que le hacen crítica, por ejemplo, don Hugo Tolentino Díaz, en su exposición, cita a Joaquín Balaguer, el centinela de la frontera, con el retiro y el abandono de Asua. Yo analizo como estudioso profesional del arte de la guerra, de que lo que se llama las operaciones retrógradas es una retirada pero organizada en busca de un terreno que le sea más favorable y que específicamente un comandante la ordena cuando va en desventaja en armamentos, en cantidad y en adiestramiento, entrenamiento de la tropa que ataca. Y eso fue lo que él hizo en Asua, golpeó, quitó los impulsos, sus ataques y contraataques no le permiten que las fuerzas del general Sufrón y las fuerzas del general Gerald, comandadas por el comandante Tomás Héctor, concentraran su fuego el 19. Sí. Pero cuando ve la reorganización al oeste, lo que queda el Jura, en la entrada de lo que es Asua... Déjeme anotarle algo, general. Poca gente valora que ese ejército haitiano venía con las armas que había quitado al ejército napoleónico que había vencido. Entonces, eso es parte. Sí, sí. No estaba mejor equipado que el nuestro. Ya. Que ellos no tenían un parque militar moderno. No, estamos de acuerdo. Pero nosotros no teníamos ninguno. Exacto. Nosotros lo que teníamos es el deseo de vencer. Que es uno de los principios, de los 9 principios de la guerra. Sí. El querer vencer. Ahora, ¿qué hace el general Santana? Lo consulta una junta de generales en la falda del cerro de Resolí, allá en Asua, y los que son asuanos lo van a entender, lo que es un barrio, y ahí está la fortaleza, el Fuertín, la fortaleza 19 de marzo, y se retiran, ¿dónde? En el desfiladero del Número, donde tú no tienes una artillería, pero tienes las alturas. Sí, a ganar la altura ya tú tiene una ventaja táctica. Frente una ventaja táctica, sí. Así mismo táctica, no estratégica. Sí. Y hay que ver entonces cómo el general Santana utiliza la guerra de desgaste. Y después ordena a Duvergé, que es un conocedor de la zona, al contraataque en el mes de abril. Y de ahí lo que se da la batalla del Memiso, que es la primera batalla ofensiva. Ahora, aunque la dirige Duvergé en el orden táctico, ¿qué lo ordena en el orden operacional? Santana. El general Santana. Entonces, yo justifico, porque hasta la guerra moderna y de oficiales profesionales se hizo en el 44, 100 años después. Porque Stalin, sí, cuando entran los alemanes, con mejor equipo militar, lo que hace es que le ordena a Zhukov, al mariscal, retirarse. Sí, sí, un retiro. Desde Leningrado hasta Stalingrado, sí, desde Stalingrado, un retiro total para esperar el invierno, sí, para entrenar sus fuerzas. Para esperar el general invierno. Para ese general que había vencido al Gran Corso y a otros tantos. Sí, sí, sí. Y entonces hacer contraataque. O sea, ahí está lo que se llama... ¿Fue de cobardía? No. No, no, no. Fue táctico. Y eso le permitió
coronar los laureles del triunfo y conquistar a Asua y poner en el mes de mayo la bandera de los trinitarios. O sea que volvemos y caemos que Santana fue un capitán providencial. Y otros quieren hacer, y ahí yo le contesto a don Hugo Tolentino. Otros expusieron de que si se le deja a Duarte era un hombre de 29 años, con mucho brío. El general Santana nace en el 1800 pelado, como decimos, era un hombre de 44 años. Sí. Era mucho en esa época, ya cansado, y entiende que la guerra de desgaste los haitianos se iban a desgastar, que no era, otros dicen que no, que lo que estaban esperando que la solución para vendérsele a Francia. Vamos a respetar todas y cada una de las pasiones y de los conocimientos. No descalifico a nadie, pero creo que solamente por las glorias militares, olvidando de sus grandes órdenes como sus grandes desaciertos, el general Santana tiene la figura de un prócer y que fue muy adecuada por el presidente de la época, fundamentando y argumentando la ley 4463 de 1956 que le daba la autoridad legal a la reparación histórica y a la exhumación e inhumación de los restos de cualquier dominicano, llevarlo al sueño de los elegidos en el Panteón de la Patria. O sea que yo justifico, lo entiendo, que se hace más daño, se le quita solemnidad incluso del sácalo, éntralo, y saque solamente por las pasiones personales, ubicando ya en el siglo de las luces, en el siglo de las libertades públicas. No podemos hacer un juicio real y efectivamente a cosas que pasaron en el siglo XIX. Hay tendencia, ha habido durante mucho tiempo tendencia a debatir esto con una carga inmensa de pasiones y de emotividades. Y bueno, y se ha alegado a veces de eso, que la cobardía, la valentía contenida de otro, toda esa cosa. Usted hace un análisis desde el punto de vista que me impresiona, el punto de vista del estudioso de la guerra. Usted es un profesional que ha estudiado el tema y ha hablado. ¿Usted cree que Santana tenía esa visión táctico-estratégica? Porque yo he leído los testimonios de la Gándara y señala así esa visión intuitiva, que debió ser muy más intuitiva de parte de Santana. Pero la tenía. Por eso le digo capitán providencial. Ya. Santana fue un capataz. Además viene su tradición violenta de su papá. Sí. Su papá son de los que sigue a los lanceros de Cotuí y es quien lleva a la cabeza para demostrarle al pueblo del Ceibo, al lado de la iglesia, la plaza de Armas, lo que es un parque, la plaza, sí, en una pica, la cabeza del general Ferrán, que él mismo se inmoló. No lo vea como un acto de barbarie. Usted tiene que verlo más allá de que no se quedó cuidando sus vacadas o peleando o jugando lo que se llama en los bleachers, en la grada, bajó al terreno. Entonces es el ejemplo que le deja a sus dos gemelos, que lo deja siendo niño porque ellos fueron huérfanos. Además, según dicen, cuando le van a hablar a Ramón sobre integrarse a la casa, dice, no, yo no integramos, pero al que le gusta mandar es a... Es Amón, porque él es el verdadero capataz. Y nunca se ha tomado en cuenta el estado de ánimo de que Santana deja a Amón, como le decían a Ramón Santana, lo deja enfermo y lo hace venir, dejar sus 200 vacas aproximadamente, que era un atero, coger su recua de 30 mulos, todos sus compadres y todos sus camaradas le siguieron para venir a la playita el día 28, porque ese año fue bisiesto, 27 martes, miércoles 28, ya Santana está ahí, la playita donde está el muelle de Santo Domingo, que está ahí, que ahora ocupa la parte, el monumento de San Antonio de Montesinos. Y por ese liderazgo natural, porque es que un capataz ejerce el mando. Claro que sí. Por eso dice uno de nuestros escritores, entre boyeros y obreros y jornaleros se forma nuestro ejército. Entonces, ¿quiénes son los jefes de los jornaleros? Los capataz. Y esos fueron los primeros generales de nosotros. No, bueno, incluso cuando en un momento se le retira el mando a Santana y él decide irse, todos los tropas dicen, no, pero nosotros vinimos con él. Pero usted sabe que después que él llega victorioso, mandarle a un general, que vaya y lo releve. Pero ¿y cómo es eso?
Ellos dijeron, nosotros no, que le entregue la fuerza al coronel Roca, porque fueron también inmadureces. Sí, bastante inmaduro. Bastante inmaduro. Y cuando el general Duarte se brinda para comandar una división y entrar por padre en la casa para caer aso y hacer lo que se llama una operación del doble envolvimiento, es Mella quien le quita el mando y dice, no, yo voy, quédese usted, que usted va a ser presidente. O sea que no es Santana tampoco. Pero de todas maneras, esperaremos bajo la sombra de las glorias la decisión de nuestros honorables legisladores. Buenos amigos televidentes, al general se le ha olvidado, pero todo esto a nombre de Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, una tacita de Café Santo Domingo, que ya no la bebimos antes de llegar aquí. Pero volvemos a las 11:30 de la noche, hasta las 12:30, para nuestros amigos televidentes en los canales 22 y 52. Mañana nos encontramos de nuevo.